Costos de la no calidad. ¿Sabes cuánto le cuesta a tu organización no tener calidad? Hablo de reprocesos, devoluciones, clientes perdidos y de todo ese dinero que se pierde sin que lo veas. En gestión de calidad, esto tiene un nombre: costos de la no calidad. Y como lo plantea Joseph Juran, una parte importante de los costos de una organización proviene precisamente de sus deficiencias en calidad. Juran subrayó que más del 40% de los costos totales de una empresa pueden atribuirse a la mala calidad. Para entender esto, los referentes clásicos como Juran, Crosby y Feigenbaum proponen un modelo claro: costos de prevención, costos de evaluación, costos de fallas internas y costos de fallas externas. Pero esto no es una clasificación teórica, es un mapa del flujo de pérdidas dentro de una organización. En términos simples, el error nace, se detecta o no, se corrige o llega al cliente y finalmente se convierte en costo. ISO 9001 no usa estos términos directamente, pero exige lo mismo: planificar, controlar, evaluar, mejorar. Fundamentos de calidad aseguran que prevenir y evaluar es menos costoso y reduce el riesgo de fallas externas que impactan en la empresa. Prevención. La prevención responde a una pregunta fundamental: ¿cómo evitamos que el error ocurra? Para entender cómo se manifiestan los costos de la no calidad, vamos a analizar casos prácticos y situaciones reales que muchas empresas enfrentan. Cada caso corresponde a uno de los grandes bloques del modelo de costos que vimos: prevención, evaluación, fallas internas y fallas externas. Estos casos no son simples ejemplos aislados, reflejan problemas comunes, desafíos reales que impactan directamente las finanzas, la eficiencia y la reputación de las organizaciones. Al verlos, vas a comprender que gestionar la calidad no es un lujo, es una necesidad para evitar gastos innecesarios y preservar el futuro de cualquier organización. Caso 1. Falta de estandarización. Piensa en una empresa donde los procesos no están estandarizados. Cada empleado interpreta y hace las cosas a su manera. Puede parecer flexible al principio, pero esta diversidad aumenta la incertidumbre y la probabilidad de cometer errores. Esto no solo afecta a la calidad, también provoca frustraciones, retrasos y resultados inconsistentes. ¿Sabías que según ISO 9001, documentar y controlar procesos es la base para cualquier sistema de gestión de calidad? Sin estandarización, la variabilidad afecta a toda la organización y el error se vuelve una constante. Estandarizar no es burocracia, es la mejor forma de controlar y reducir la variabilidad. Caso 2. Capacitación. Incluso cuando los procesos están definidos, sin la gente adecuada no hay garantía de éxito. Imagínate un equipo que nunca fue entrenado correctamente, que desconoce los estándares o que el porqué de su trabajo. El error deja de ser accidental y se vuelve parte del día a día. Esto genera reprocesos, desviaciones y finalmente pérdida de clientes. ISO 9001 establece claramente que asegurar la competencia y capacitación es una forma estratégica de prevenir errores sistemáticos. Por eso, la capacitación no es solo formación, es preservación del riesgo y desarrollo de una cultura de calidad. Caso 3. Diseño. La calidad más eficiente se construye antes de que exista el producto. En la etapa de diseño se definen tolerancias, se anticipan fallas y se prueban conceptos. Si esta fase falla, todo lo posterior será un parche costoso o una tragedia palpable en el cliente. ISO 9001 obliga a controlar el diseño y desarrollo para prevenir defectos desde la raíz. El error menos costoso es el que nunca ocurre, y el diseño con calidad es la mejor defensa contra las fallas. Caso 4. Proveedores. Ninguna empresa opera de forma aislada. La calidad depende de cada eslabón en la cadena. Un insumo defectuoso puede derribar toda una línea de producción. Por ejemplo, un proveedor textil que envía material fuera de especificación se convierte en la causa raíz de quejas, retrabajos y pérdidas. ISO 9001 exige controlar y evaluar a proveedores para evitar estos riesgos. Si el insumo falla, el sistema falla y eso multiplica los costos dramáticamente. Caso 5. Mantenimiento. ¿Te imaginas una operación minera sin mantenimiento? Parece ahorrar dinero,
pero lo que realmente está haciendo es acumular riesgos de fallas mecánicas, paradas no planificadas y accidentes. ISO 9001 considera vital mantener los equipos en condición óptima para la calidad sostenida. Lo que no previenes hoy, lo pagarás con intereses exorbitantes mañana. Todos estos casos tienen algo en común. El error no aparece por accidente, aparece porque no se previno. Por eso Crosby afirmó: la calidad es gratis. Lo costoso es no tenerla. Evaluación. Aunque prevengas, necesitas verificar. La evaluación responde a otra pregunta importante. ¿Estamos haciendo bien las cosas? Caso 1. Auditoría. Imagina una empresa de software que confía en sus procesos sin revisarlos realmente. Sin auditorías internas, los errores invisibles pueden multiplicarse, afectando clientes y proyectos. Por eso, realizar auditoría regularmente no es solo un requisito, sino la oportunidad de detectar desviaciones antes de que sean un problema mayor o demasiado tarde. Porque lo que no se mide no se puede controlar. ISO 9001 establece la obligatoriedad de auditorías internas para garantizar la eficacia del sistema de gestión. Caso 2. Industria farmacéutica. En la industria farmacéutica, la validación no es opcional. Cada paso desde la formulación hasta la producción debe ser probado y validado. ¿Te imaginas el impacto en la salud y la reputación si un medicamento falla porque no se validó correctamente? Con mayores riesgos se requiere mayor control y vigilancia. ISO 9001 exige controles rigurosos y validación para procesos críticos. Caso 3. Control del proceso. En una planta de producción, controlar variables críticas como temperatura o presión pueden marcar la diferencia entre un lote aceptable y uno defectuoso. Sin estos controles, los errores podrían pasar desapercibidos, causando reprocesos y pérdidas. Controlar es anticiparse a problemas que pueden costar millones, evitar desperdicios y mantener la calidad. ISO 9001 recomienda control estadístico como herramienta de monitoreo y prevención. Si bien la evaluación no crea calidad por sí sola, es fundamental para impedir que el error progrese y afecte la producción o al cliente final. Evita que el error avance. Costos por fallas internas. Ahora entramos al costo real para la organización. El error ya ocurrió y está generando pérdidas tangibles. Caso 1. Reproceso. Una imprenta descubre que la última tirada salió con errores de impresión. En lugar de desechar el lote, deciden rehacer toda la producción. Eso significa duplicar materiales, horas hombre y uso de máquina. Pero lo peor es que este reproceso no soluciona la raíz del problema. ¿Sabías que, según Juran, los reprocesos pueden consumir hasta el 30% del costo de producción total? El reproceso no solo duplica costos, sino que también afecta los plazos y la moral del equipo. Caso 2. Gestión administrativa. Imagina un área administrativa donde facturas se emiten con errores o contratos están mal redactados. Tal vez no parezca grave, pero estos errores generan trámites adicionales, correcciones y retrasos. Además, provocan reprocesos y en sistemas digitales, duplicidad del registro. La no calidad en lo administrativo puede ser tan costosa como la del producto físico. Caso 3. Desperdicio de materiales y de tiempo. Errores en la etapa de producción provocan desperdicio de materia prima. Imagina ese material descartado o retrabajado, sumado a las horas hombre que deja de enfocarse en valor. Además, el tiempo perdido buscando causas y corrigiendo errores paraliza el flujo productivo. Este efecto cascada genera pérdidas acumulativas que son difíciles de cuantificar, pero mortales para la rentabilidad. Estos costos internos son los más peligrosos porque se normalizan y pasan desapercibidos. Las organizaciones se acostumbran a vivir con ellos, incluso los integran en sus presupuestos sin cuestionarlos. Por eso, medir y disminuir las fallas internas es fundamental para mejorar la eficiencia, reducir desperdicios y aumentar la competitividad. Fallas externas. Ahora llegamos al peor escenario para cualquier organización. Cuando el error ya no está en la fábrica o en la oficina, está en manos del cliente. Caso 1. Garantías y devoluciones. Imagina que los productos vendidos empiezan a fallar y los clientes los devuelven en masa.
Esto genera costos directos evidentes, reparaciones, sustituciones, transporte y pérdida comercial. Pero también implica costos indirectos, como la pérdida de confianza y la demora en cerrar procesos comerciales. Los costos por fallas externas suelen ser hasta 5 veces más altos que las fallas detectadas internamente. ISO 9001 exige control de productos no conformes para minimizar impactos externos. Caso 2. Riesgo legal. Calidad mal gestionada también abre puertas a problemas legales. Demandas, multas y sanciones reguladoras pueden afectar severamente las finanzas. Además, el daño reputacional asociado puede generar pérdidas a largo plazo y dificultad para comercializar nuevamente. Muchas empresas han quebrado por no anticipar y controlar riesgos legales ligados a fallas de calidad. Caso 3. Experiencia del cliente. Aquí aparece un costo invisible pero letal. La experiencia del cliente. Piensa en esas veces que un cliente no recibe respuesta a sus correos, la atención es fría o una entrega llega tarde. Estos pequeños detalles sumados erosionan la confianza. El cliente no siempre reclama, muchas veces se va sin decir nada. Perder un cliente es más costoso que mantenerlo. Gestión de la calidad debería cuidar cada punto de contacto para retener y fidelizar. En esta etapa, la no calidad ya no es solo operativa, es estratégica, con impactos directos en la imagen, mercado y rentabilidad. El iceberg. Ahora, para entender la magnitud real de los costos, imagina un iceberg. La parte invisible, la punta, representa costos que vemos con claridad. Garantías pagadas, devoluciones procesadas, quejas formales, sanciones regulatorias y multas. Estas consecuencias son palpables y tienen impacto financiero inmediato. Pero debajo del agua, en lo profundo, están los costos invisibles y mucho más peligrosos. Los reprocesos constantes, desperdicios de material silenciosos, horas hombre perdidas buscando soluciones, errores que generaciones nuevas de empleados repiten porque no se aprendió la lección. Más abajo, aún están las pérdidas intangibles, los clientes que no regresan, la credibilidad pagada, la imagen corporativa dañada, la desmotivación del equipo, la ineficiencia que se instala en la cultura del día a día. Estos son solo costos que las organizaciones no registran adecuadamente, no controlan y no se atreven a enfrentar. Pero son estos costos sumergidos los que definen el destino y futuro de la organización, porque la empresa ve la punta, pero lo que hunde está debajo. Al final, los costos de calidad se resumen en algo fundamental. O haces bien las cosas desde el principio o pagas mucho más por no hacerlas bien. La relación no es solo directa, es exponencial. Menos prevención igual más fallas internas y externas igual más costos crecientes. Invertir en calidad significa reducir desperdicios, reprocesos y riesgos, pero también proteger la salud financiera, la imagen y la sostenibilidad. Y aunque a veces parezca un gasto, la calidad bien gestionada es una estrategia de ahorro y crecimiento. La pregunta no es cuánto cuesta la calidad. La verdadera pregunta es cuánto estás perdiendo por no tenerla. Porque la calidad no es solo un requisito, es una decisión estratégica y financiera que define la supervivencia y el éxito.